Acá lo vamos a hablar bastante claro. Álvaro Uribe Vélez ordenó eliminar a Iván Cepeda Castro y a todo el progresismo. Ante este tipo de circunstancias, ya empezaron las diferentes respuestas judiciales jurídicas e Iván Cepeda Castro le mete tremendo tate quieto a Álvaro Uribe Vélez y a estos miembros del Centro Democrático. ¿Por qué? Porque se revela, en pocas palabras, que los autores intelectuales, materiales de lo que le sucedió a Miguel Uribe Turbay es según la segunda Marquetalia, este grupo armado ilegal que ha estado en los diferentes procesos de paz que ha implementado el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. Este ha sido el plan que empezó a utilizar todo el uribismo, toda la extrema derecha, para irse contra Iván Cepeda Castro, para lo cual el mismo presidente Gustavo Petro respondía. Dijeron durante meses que el gobierno era el asesino del senador Miguel Uribe Turbay. Ahora que hay una persona confesa, ¿dónde está la rectificación? Y no solo eso, presidente de la República, Gustavo Petro, no va a haber ninguna rectificación, sino que ahora están utilizando este tipo de confesiones para culpar a Iván Cepeda Castro y tratar de eliminar la campaña política, porque sabemos muy bien que en las calles no pueden. El sentir del pueblo no pueden. Y en las urnas, como ya quedó evidenciado el pasado 8 de marzo, tampoco pueden. Entonces están haciendo este tipo de circunstancias, están haciendo este tipo de planes para tratar de llamar la atención y que se gire la perspectiva, la jugada política hacia otra cancha, hacia otro lado. Y Zazuleta lo responde: exigimos al Centro Democrático una rectificación por las calumnias en contra de nuestro proyecto político y del gobierno del presidente Gustavo Petro, Consejo Nacional Electoral de Colombia. ¿Por qué esto es fundamental? ¿Y por qué lanzo este tipo de afirmaciones? Porque miren cómo la prensa utiliza, entre comillas, ese poder. Sí, porque donde no hay internet se escucha radio, donde no hay internet llega la señal TDT de televisión, y nosotros no tenemos ese alcance tan bastante grande que tiene RCN, Caracol, Blue Radio y todo este tipo de medios de desinformación en Colombia. Incluso sus mismos periodistas como Tergisibek lo dice. La segunda Marquetalia hizo lo que le hizo a Miguel Uribe, a un candidato presidencial, pero tienen un candidato presidencial. O sea, empiezan desde ya con la narrativa para culpar a Iván Cepeda Castro. Y toda esta información debemos contrarrestarla. Por eso estamos haciendo este trabajo sin descanso, para que toda Colombia y el mundo conozca la verdad, la realidad de lo que viene sucediendo en el país. Alias el Viejo indicó que el asesino de Miguel Uribe Turbay fue una operación de la segunda Marquetalia. Importante recordar este agradecimiento de Santrich a Iván Cepeda y Roy Barreras. Creyeron en el proyecto de reconstrucción de las FARC-EP. Y vean, videos totalmente sacados de contexto, videos sacados totalmente de base, para empezar a vender esa narrativa que el progresismo hizo lo que le pasó a Miguel Uribe Turbay para que Iván Cepeda ganara la presidencia. Hágame el bendito favor. Esto son acusaciones bastante fuertes. También veíamos la respuesta del señor Miguel Uribe Londoño, que la vamos a mostrar en un momento. Miren a Abelardo. A Miguel lo que le pasó fue las FARC, instigadas por su protector Petro. Esto es muy grave. No más JEP, no más impunidad. Los de siempre piden más JEP. Yo propongo justicia y combate sin tregua a los criminales. Firme por la patria, firme por las víctimas. Háganme el bendito favor. Abelardo de la Espriella. Se están aprovechando supuestamente de una primicia que da a conocer Semana para hacer campaña politiquera. Y es aquí donde también nosotros
tenemos que apretarnos los pantalones y todos ustedes ayudarnos a compartir esta información para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Porque no podemos permitir que la extrema derecha en Colombia se tome esta narrativa y con ende nos empiecen a ganar los diferentes espacios para llegar, cueste lo que les cueste, a la Casa de Nariño. Ya hemos visto los planes que incluso con la Fiscalía de los Estados Unidos lo que han pretendido hacer. Se les caen estas estrategias y por eso es fundamental que también derrotemos la que estamos viendo. Vicky Dávila, de izquierda a derecha, Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, el grupo que le hizo lo que le hizo a Miguel Uribe Turbay. Iván Cepeda, candidato presidencial de Petro, lo pone entre comillas, el heredero. Jesús Santrich, narco que delinquía junto a Márquez y que cayó en Venezuela. ¿Qué les dice esta imagen? Miren esto, recordemos que Iván Cepeda Castro ha trabajado en la construcción de paz, en la construcción de territorio, buscando un mejor país para toda Colombia. Colombia no es simplemente Bogotá, Colombia no es simplemente Medellín, Barranquilla, Cali. Tenemos grandes extensiones regionales, tenemos provincias plagadas también de muchas riquezas y obviamente problemas. Y por eso en este caso, yo también estoy en esta resistencia, porque sueño, quiero, anhelo un Catatumbo totalmente diferente a como nos ven. Yo he viajado a Bogotá, a Medellín, a la costa, a Santa Marta, y digo que soy del Catatumbo y de una les da miedo conmigo, porque nos tienen pintados de muy mala manera y ya sabemos de cuál. Y por eso debemos cambiar ese tipo de imaginario. Yo creo que igualmente sucede con la gente del departamento del Cauca, pero es imposible también si no nos unimos, es imposible si no todos tiramos para el mismo barco y sacamos a Colombia de este tipo de circunstancias. El payaso este de Briceño, alias el Zarco Aldinever, dio la orden de lo de Miguel Uribe Turbay. José Aldinever Sierra Sabogal, alias el Zarco, fue un gestor de paz de Petro al inicio de su fracasada negociación con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. La paz total hizo lo que le hizo Miguel Uribe. Están culpando a Petro, a Cepeda. Y aquí es donde yo se los dejo bastante claro y donde nuestro amigo Duda lo evidencia. Nueva operación de desinformación en marcha contra el presidente Petro y Iván Cepeda. Después de las declaraciones de alias El Viejo, en las que afirman haber sido intermediario entre los autores intelectuales y materiales del crimen de Miguel Uribe, los estrategas de comunicación uribistas han pedido instalar la siguiente falsa narrativa: que la Segunda Marquetalia fue la responsable del asesinato y que además esa misma estructura estaría vinculada con Iván Cepeda y con Petro, para así insinuar que ellos también serían culpables. Y aquí es donde el mismo Álvaro Uribe Vélez ha ordenado eliminar a Cepeda. Y no lo estoy diciendo de mandarlo con Jesucristo o con San Pedro, sino también eliminarlo políticamente, eliminarlo de esta contienda electoral, que ya no saben cómo sacárselo, sino a punta de este tipo de circunstancias, a punta de este tipo de situaciones. Y para ello, pues vean que aparece el payasito de Álvaro Uribe Vélez. Instigaron el asesinato de Miguel Uribe Turbay y los eligió el Terro. Y esto es fundamental que veamos este video porque vamos a ver de manera categórica, responsable y con grandeza cómo Cepeda lo destruye. Temas muy graves. Colombianos, taxistas, trabajadores, vendedores de la calle, empresarios, intelectuales, profesores, estudiantes, colombianos todos. Aquí hay dos temas muy graves. Los congresistas de Petro y de Cepeda sacaron el 54% de los votos en los 126 municipios
donde hay más violencia de acuerdo con la MOE, con la misión de observación electoral. Eso es un indicio muy grave. Aquí condenaron a muchos por la parapolítica por esos indicios de votos. Esto se tiene que investigar porque la amenaza sigue. Esos votos fueron contra la amenaza, apoyados por la amenaza del fusil. Y otra cosa muy grave, ahora ya la Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la Nueva Marquetalia. ¿Y a dónde están los instigadores? ¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda? ¿Dónde está Cepeda? Que sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a Santrich y a Iván Márquez. Por favor, compatriotas, el país no puede seguir no puede seguir siendo entregado al terrorismo. Esto es bastante grave, bastante grave. Primero, que el 54% de los votos del progresismo fueron vinculados con este tipo de grupos. Y segundo, que Petro y Cepeda fueron los que ordenaron el plan contra Miguel Uribe Turbay. Y ojo con lo que dice Iván Cepeda. Comunicación pública, Álvaro Uribe Vélez, señores presidente y ex candidato al Senado. En atención a sus recientes declaraciones, le solicito que a la mayor brevedad presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra en relación con el fallecimiento del senador y candidato presidencial Miguel Uribe. En un Estado de Derecho, las afirmaciones de tal gravedad no pueden quedar en el terreno de la insinuación ni de la descalificación pública. La responsabilidad con el país exige acudir a las instituciones y permitir que sea la justicia la que esclarezca los hechos con base en evidencias verificables. Quedo, como en ocasiones anteriores, a la espera de que este asunto sea tramitado en los escenarios judiciales correspondientes. Colombia merece la verdad, rigor y respeto por la vida democrática, no la propagación de señalamientos sin sustento ni la incitación al odio en el debate electoral y político. Atentamente, Iván Cepeda Castro. Muy bien, Iván Cepeda, porque ellos están utilizando este plan para lo que ya sabemos. Venderse, ay, como las víctimas de los planes del presidente Gustavo Petro y de Iván Cepeda. ¿Para qué? Para irse calladitos, para irse por ahí y arañar de manera contundente y directa la casa de Nariño. Y es a lo cual debemos prestarle atención, porque ellos seguirán en las suyas. Y hago la pregunta, si hablan tanto de la segunda Marquetalia, que es quien, dice la fiscalía, ordenó lo de Miguel Uribe Turbay, ¿por qué no hablan también de estas fotos de Salud Hernández? Miren, con el señor Reyes, con el señor Raúl Reyes. Porque ahí sí guardan absoluto silencio. Porque aquí queda en evidencia esa narrativa, queda en evidencia ese plan. Y vean, para verdad es el tiempo, señores. Para verdad es el tiempo. ¿Mm? Quería Salud Hernández. Señores, esto es una grave afrenta a la democracia en Colombia. Miguel Ángel del Río, abogado de Iván Cepeda Castro y las víctimas, responde: esto es inaceptable. Tomaremos las acciones judiciales respectivas. Le responden al señor Melquisedec Torres, porque lo que están haciendo es una clara violación, en este caso, al artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que es el derecho a la libre expresión. ¿Libre expresión a cuesta de qué? ¿De ganar la presidencia? ¿De hacer de las suyas? ¿De culpar así? Así. Así están culpando. No lo están culpando de nada más. Señalando de esa manera, sin ni siquiera tener pruebas, sin ni siquiera decir el por qué, sino simplemente porque es contrario político a esas ideas sinvergüenzas que presenta todo el uribismo.
Delicado, delicado, delicado. También veíamos cómo se empiezan a difundir las diferentes mentiras contra Iván Cepeda Castro. Vean, esta mentira fue difundida por Melquisedec Torres sin ningún atisbo de vergüenza ni observancia por la ética profesional. Porque la silla vacía dijo que en redes aseguran que Iván Cepeda exigió respeto por las FARC en una entrevista con María Fernanda Cabal. Pero eso es falso. El video es de 2017, es sacado de contexto. Cepeda pidió respeto por una asociación campesina. Aquí lo vemos. Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Red Agroecológica Nacional, Zona de Reserva Campesina del BRC, Premio Nacional de Paz, Biodiversidad y Seguridad Alimentaria. Seguridad alimentaria. Miren eso, señores. Miren eso. Y ellos saben que tienen que jalarse ese plan, porque los mismos empresarios a nivel internacional tienen confianza en Iván Cepeda Castro, depositado gracias al buen trabajo del presidente Petro. En esta entrevista con Iván Cepeda en El País se encuentra la clave de por qué puede ganar las elecciones presidenciales en el 2026. No amenaza la agenda del capital extranjero. Ya lo hizo con Petro. La agenda económica y política del capital extranjero en Colombia contó con su voto positivo como senador. Reforma tributaria 2022, Plan Nacional de Desarrollo, reforma laboral, reforma pensional, gasolinazo, etc. Pregunta El País, este gobierno ha tomado decisiones muy controversiales en materia de seguridad o demás cosas. ¿Qué opinión le merece en un eventual gobierno suyo? Y él respondió, a nuestro gobierno se le condena porque sí y porque no, porque avanza en diálogos de paz y porque realiza acciones militares. Mírenlo, ahí está. Dice incluso que han realizado métodos que a él le disgustan, sino que le provocan un sentimiento crítico, pero pues que él no sabe que a la hora de la verdad toca tomar este tema de decisiones, pues también lo haría. Así se derrumba esos planes, así se derrumba esa estrategia. Y para cerrar, el propio padre de Miguel Uribe Turbay daba a conocer lo siguiente. Voy a referirme a las declaraciones hechas por Simeón Pérez, alias El Viejo, condenado por el magnicidio de mi hijo Miguel. Escuchar su frase, pero ya está hecho, me retumba en la cabeza y me duele más mi corazón. Claro que Miguel era un gran líder e iba a sacar a este país del abismo en el que está. Por eso lo mataron, porque los malos quieren que este país se destruya, para luego con sus limosnas buscar que las personas les agradezcan. Así pasó en Venezuela. Por eso, por el futuro de Colombia, no podemos dejar que sus banderas se olviden. Continuaré hasta el último día de mi vida difundiendo sus propuestas, sus ideales y su programa de gobierno, para que su luz permanezca encendida. Mi familia y Colombia necesitan que se conozcan los autores intelectuales del magnicidio de mi hijo Miguel. Ese perdón también debe proyectarse hacia toda Colombia, hacia un país que sufrió la pérdida de un líder que encarnaba una posibilidad distinta, una forma de hacer política con carácter, con principios y con amor por el país. Finalmente, quiero agradecer a la Fiscalía por el rigor de su investigación y a los medios de comunicación por su apoyo. Miren eso. Aquí este señor no culpa a Petro, no hace campaña con Cepeda, y es el mismo papá, sino el mismo Álvaro Uribe Vélez. Ejecutan el plan para tratar de tergiversar la información y ellos llegar sí o sí a la casa de Nariño. No olviden, por favor, compartir esta información para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. Los invito a que dejen su like, su comentario y vamos a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozcan la verdad.
desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.